Muy bien, vamos a ver lo que son estructuras selectivas, continuando a lo que habíamos visto anteriormente con lo que es estructuras secuenciales, ¿ya? Entonces vamos a comprender que a partir de ahora los problemas que vamos a realizar van a estar asociados a la toma de decisiones. Realmente los programas, ¿sí?, no siempre siguen un flujo eh, que va en una línea recta, ¿no? Es decir, los programas que hasta este punto habíamos hecho simplemente contemplaban expresiones algebraicas o, si quieres verlo de manera más sencilla, fórmulas, ¿no? Calculabas una variable y esta se utilizaba acá, y si calculabas otra variable, esta se volvía a utilizar en esta expresión, y así, o en todo caso, podías resumir todo esto en una o dos expresiones que al final de cuentas también resolvían el problema. A partir de ahora vamos a ver ejercicios que de alguna manera van a estar asociados a que esta línea, esta secuencia, este flujo, si quieres verlo así, en algún punto del programa va a tomar una bifurcación, es decir, en vez de que siga simplemente una línea o un flujo vertical, como se ve en la gráfica, se va a subdividir, ¿ya? Se va a subdividir en otro flujo. Va a dividirse en un flujo y obviamente que acá hay la posibilidad de que se puedan hacer más acciones, hacer más decisiones, y al final este flujo se va a volver a unir con este otro para seguir el flujo principal, ¿no? Entonces, a esto que nosotros llamamos bifurcación, lo vamos a conocer a partir de ahora como una condición, ¿no? Como una condición. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver lo que se conoce como estructuras selectivas, es decir, que el algoritmo va a tener que en algún punto, me refiero a este, tomar una decisión y seleccionar una ruta para poder ejecutar ciertas acciones, ya sea irse por este sector o en todo caso pasar por este otro. Como puedes ver en este ejemplo, por esta bifurcación no se hace ninguna acción. Entonces, para ello nosotros vamos a aprender a considerar bajo qué elementos o bajo qué circunstancias el flujo tiene que bifurcarse, ya sea para este sentido o sea para el otro. En un diagrama de flujo, estas bifurcaciones que te estoy representando acá, de manera tal vez un tanto bien eh, sencilla, en un diagrama de flujo estas bifurcaciones se las representa con este rombo, ¿ya? Un rombo, de alguna manera, en un diagrama de flujo nos va a decir que acá hay una condición. Las condiciones, de alguna manera, representan eh, un punto donde se tiene que tomar una decisión, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que a lo largo del flujo del diagrama, a lo largo del flujo que va, tiene que seguir un determinado diagrama, se llega a este punto y acá va a haber, si quieres verlo de una manera más sencilla en nuestros términos, una pregunta que debe evaluarse. Esta pregunta por lo general va a estar asociada a una variable o varias variables, ¿ya? Entonces las variables, recuerdan, sí habíamos indicado que son datos de entrada o pueden ser cálculos que se van realizando en función a datos de entrada que van cambiando, van a permitir de que en este punto, ¿sí?, se haga una pregunta en función a una o varias variables, y si esa pregunta, ¿sí?, nos responde o nos sale una afirmación o una negación, en función a estas dos estados se van a poder generar estas bifurcaciones que tú estás viendo acá. Entonces, a partir de ahora, tú tienes que tener en cuenta en tu cabeza de que vamos a utilizar preguntas, si quieres verlo de manera sencilla. Preguntas que van a estar asociadas a variables. Entonces, a eso se lo conoce como una condición. Para que un determinado programa ejecute ciertas acciones, los programas utilizan bastantes condiciones, ¿no? Te pongo un ejemplo sencillo, por decir, cuando tú estás en un formulario de llenado de datos, por ejemplo, acá te piden el nombre, te piden tu apellido y te piden el correo, por decir. Y acá al final te mandan un botón para que envíes tus datos. ¿Qué es lo que ocurre cuando tú presionas el botón enviar sin haber llenado ninguno de los datos? Inmediatamente existe por detrás un algoritmo, ¿no?, que valida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el algoritmo? Pregunta si esto está vacío, entonces observa
que generalmente las condiciones van a estar asociadas a este término condicional. Sí, la palabra sí, ¿no? Entonces, si esto está vacío, no puedes continuar porque tienes que llenar este dato. Ahora, ¿qué ocurre si por decir a alguien se le ocurre llenar de la siguiente manera? En nombre coloca 1, 2, 3, en apellido coloca 1, 2, 3 y en correo coloca también 1, 2, 3. Si se dan cuenta, hemos pasado esa situación donde los datos o los campos estaban vacíos, pero pese a ello, si nosotros somos bien observadores, sabemos que este valor 1, 2, 3 no puede ser un correo válido. Entonces, lo mismo, existe este mismo algoritmo, sigue haciendo ese trabajo de validar. Entonces, en función a condiciones, pregunta, a ver, ¿cómo tiene que ser un correo electrónico? Para que sea un correo válido, necesariamente tiene que existir el símbolo de la arroba. Entonces, busca en estos datos que proporciona el usuario que exista una arroba. Adicionalmente, tiene que existir un dominio, es decir, que tiene que ser 123 arroba, yo que sé, algo. Y a continuación de eso tiene que haber un punto y tiene que haber una extensión para .com, .es, yo qué sé. Finalmente tu correo es algo por el estilo, ¿no? 123 arroba gmail.com, ¿no? Entonces los algoritmos hacen ese trabajo. Simplemente te estoy poniendo un ejemplo. Entonces, estoy seguro que tú alguna vez has jugado, entonces estoy seguro que alguna vez jugaste esto, ¿no? Entonces, generalmente acá tú tienes un ave, ¿no? Bueno, y si no lo has jugado, bueno, te explico grandes rasgos, ¿no? Tú tienes aquí a una ave, ¿no? Y por detrás tienes un arma, ¿no? Asociada a la pantalla. Entonces, esta arma lo que hace es mandar un haz de luz y el programa identifica esto está dividido en segmentos, ¿no? En cuadrículas. Identifica una coordenada. Si esta coordenada es la misma, donde está el pato, acá mira, si esta coordenada de acá, esta coordenada, lo estoy poniendo en términos de que entendamos, ¿no? Coordenada es igual a la coordenada del pato. Pues, ¿qué es lo que ocurre? Se ejecuta una acción. El pato cae, ¿no? Pero ¿qué ocurre si por sí no es la misma? Entonces el pato sigue volando. Entonces los programas informáticos trabajan de esa forma, ¿no? Utilizan bastante condición para poder tomar decisiones. Y en función de eso, por ejemplo, si tú le das al pato, el pato empieza a caer, ¿no? Y adicionalmente tienes una variable, por si que está asociada a los puntajes, ¿no? Al puntaje. Tú le das al pato, entonces ¿qué ocurre con el puntaje? Aumenta en una unidad, ¿no? Dependiendo. Entonces en los videojuegos se puede ver mucho esto. Entonces, las condiciones están asociadas a que en algún punto del programa se toma una decisión y se ejecuta una cierta acción, ¿no? En la asignatura vamos a ver, bueno, vamos a poder identificar eh, por lo menos tres tipos de tres tipos de estructurar nuestras condiciones. Y hay una que es combinar. Comúnmente tenemos esta de acá. Bueno, bueno, no creo que te hagas mucho lío. Estoy seguro que esta de acá lo entiendes. Estoy encerrando acá. Esta se llama una estructuración simple. ¿Qué ocurre? El flujo del, del diagrama llega a un punto. Tenemos una condición. Acá tenemos que evaluar una variable o varias variables. Y si la evaluación a esa pregunta es afirmativa, entonces por decir se hace una acción. Tú sabes que estos rombos de acá, bueno, no estos rombos, sino estos rectángulos representan acciones, ¿no? Es decir, cálculos. Entonces, si la condición se cumple, entonces acá se hacen ciertos cálculos. Pero ¿qué ocurre cuando la condición no se cumple? Acá tú tienes, por ejemplo, la bifurcación. La bifurcación tú tienes acá dos respuestas, verdadero o falso. Entonces, cuando la condición se cumple, es decir, la respuesta es afirmativa, se hace estas acciones. Pero ¿qué ocurre cuando no? Si te das cuenta, el flujo continúa. Solamente que en este flujo no hay ninguna acción. Y al final de cuentas, si observas, el flujo continúa y hay un punto donde los dos flujos que se han bifurcado se vuelven a unir para volver nuevamente al flujo principal. Entonces, esto se llama una estructura simple. Adicionalmente tenemos otra, ¿no? Que es una estructura doble. Las dobles están vinculadas a que, como cualquier tipo de estructura selectiva, va a tener obviamente una condición, es decir, una pregunta donde evalúa una determinada variable. Y si la condición se cumple, obviamente que se ejecuta esta secuencia. Si
Si te das cuenta, en esta secuencia tenemos una instrucción A y una instrucción B. Entonces se hace esta instrucción. Se ejecutan estas dos instrucciones y nuevamente volvemos al flujo principal. Pero ¿qué ocurre cuando la respuesta es negativa? Es decir, no se cumple esto. Si no se cumple, el flujo se viene por este sector, por acá. Y acá, si te das cuenta, se hace una sola acción, que puede ser una acción C. Y no como acá, dos, es diferente, no necesariamente va a ser lo mismo. Y nuevamente volvemos al flujo principal. Estos dos tipos de condiciones, bueno, estos tipos de estructurar nuestras condiciones nos permiten tener la facilidad de poder crear programas. Adicionalmente tenemos otra, ¿ya?, que se la conoce como estructura selectiva múltiple. Este tipo de estructura, ¿sí?, generalmente trabaja con una variable que se la coloca acá. Acá tenemos una variable de evaluación. Es decir, que acá en este sector nosotros colocamos una variable que va a poder estar asociado a casos, ¿ya?, que generalmente estos casos son condiciones de preguntas de igualdad, ¿ya? Entonces esto lo vamos a resolver, vamos a representarlo fácilmente con un ejercicio para que me puedas entender. Entonces hay por decir, pongamos que estaríamos en las elecciones y tenemos 4 candidatos, el candidato A, B, C y D, ¿ya? Supongamos que vamos a tratar de simular el voto electrónico. Tenemos en una pantalla los rostros de los candidatos y aquí en el sector de la mesa o el tablero van a tener justamente 4 botones. Este botón obviamente va a estar asociado a este, a este y a este, ¿no? Entonces, si por decir alguien viene y presiona este botón, quiere decir que está votando por el candidato A. Entonces el programa, lo que por ahí te pongo, por ejemplo, tendría que contabilizar cuántos votos va obteniendo cada personaje, por decir, cada político. Entonces, acá tendríamos una variable por decir voto, ¿no? El voto, ¿sí?, puede tomar 4 diferentes casos o 4 posibles situaciones. Puede valer A, puede valer B o puede valer C. Es decir, si se presiona este botón, el voto es A. Si se presiona este otro es B. Si es este es C. Si este es D. Entonces aquí el programa lo único que va a hacer es evaluar qué posible valor tiene esta variable, voto. Entonces acá lo único que se hace es ir colocando los valores, los casos que podría tomar esta variable voto. Entonces acá puede ser A, puede ser B, puede ser C, puede ser D, y en función a lo que tú necesitas. Lo interesante de este tipo de estructuras múltiples es que simplificas la forma de representar una estructura como la que te mostré acá arriba, con varias condiciones. Esta estructura se utiliza cuando tenemos casos definidos, es decir, que el voto no va a cambiar su valor a otros que no estén en esta lista, ¿ya? Pues, por ejemplo, el voto puede ser A, B o C o D, no hay más, ¿no? Entonces son los casos de la variable voto, ¿ya? Entonces este tipo de estructuras trabaja de esa forma y en función a esto, por dónde se bifurca la condición, ¿sí?, por cuánto vale el voto, se viene por acá o se viene por acá o se viene por acá o se viene por acá. Y acá lo que se compara es con el símbolo de igualdad, ¿ya? Es decir, comparamos que el voto sea igual a A, que sea igual a B, que sea igual a C, ¿ya? En cambio acá, en este tipo de estructuras, las condiciones son libres, ¿ya?, libres de formarse como uno desee. Recuerda que una condición te dijo que puede ser una pregunta. Y adicionalmente una pregunta puede ser considerada también como una pregunta compuesta. Es decir, puedes preguntar, ¿eres estudiante y eres varón? Por eso estoy preguntando dos cosas. Y eres estudiante y adicionalmente si tu género es de sexo masculino. Entonces estamos componiendo una pregunta que tiene dos elementos a evaluar: el género y tu estado de estudio. Entonces en ese sentido acá podemos utilizar lo que vamos a ir viendo más adelante, operadores de comparación. ¿Ya? Entonces estas son más abiertas a poder armar tal vez preguntas un tanto más complejas. En cambio esta de acá, la pregunta que siempre se hace es de comparación de igualdad. ¿Es igual? ¿Ya? ¿El voto presionado es igual a A? ¿Es igual a B? ¿Es igual a C? ¿O es igual a D? Entonces siempre se pregunta. Entonces este tipo de estructuras, de acá el múltiple, es útil cuando tenemos
una variable que va a tener casos ya definidos, ¿ya? Y que generalmente se compara con el símbolo de igual. Acá yo no puedo comparar la variable voto y decir que sea mayor que d o menor que d, porque te había dicho en la anterior clase que esto es un operador de comparación, ¿ya? Y tenemos adicionalmente una que puede combinar las dos primeras que te, ya sea una doble o ya sea una simple. Este tipo de estructuras se las conoce como estructuras selectivas anidadas. Anidadas, ¿no? ¿Por qué decimos que anidadas? ¿Por qué decimos anidadas? Porque si te das cuenta, tenemos acá en el flujo principal, si te das cuenta acá, continuamos, llegamos a un rombo donde efectivamente se evalúa que hay una condición y bueno, obviamente podemos ir, si no se cumple la condición, se hace una simple acción y si observas el flujo, continúa y vuelve a unirse al flujo principal y no se hace absolutamente nada más. Pero ¿qué ocurre cuando la condición o la pregunta sí nos da una respuesta afirmativa? Venimos para acá, se hace una acción, otra acción, pero acá, si te das cuenta, volvemos a preguntar. ¿Y esto qué está ocurriendo? Bueno, esto en realidad qué permite que este flujo principal, si bien ahora se divide en este otro flujo, ahora también se va a subdividir en otros flujos. Y en función a cómo sale la respuesta, puede ser que no se haga nada por acá, o puede venir por acá y hacer cierta acción y nuevamente volver a preguntar. Es decir, tenemos una pregunta dentro de otra pregunta, si quieres verlo así. Entonces son preguntas consecutivas. Entonces, esta sería la parte teórica para comprender lo que son estructuras selectivas, ¿ya? Recuerda, resumiéndote, una estructura selectiva no es más que un punto donde en el programa se bifurcan las acciones. La bifurcación permite que en función a por qué flujo el programa vaya, se tomen o se hagan ciertas acciones, ¿ya? Y el programa de alguna manera sea más flexible y si quieres verlo así, más inteligente.